Bien. Salmo 60, 12. Salmo 60, 12. Si usted lo tiene, Salmo 60, 12. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra del Señor? Salmo 60, 12, la Biblia dice: en Dios haremos proezas. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo: en Dios haremos proezas. Y Él hollará a nuestros enemigos. Mira a la persona que está a su lado y dígale: el Espíritu de Dios te ungirá para que hagas proezas. Por eso es que hoy este llamado de parte del corazón de Dios es a que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestra pasividad y que vayamos por nuestra bendición. Mira al que está a tu lado y dile: sal por tu bendición. Míralo y dígale: porque si no la buscas, no la tendrás. Diga fuerte esto conmigo: si no busco a Dios, si no voy por la bendición, si no peleo por la victoria, simplemente no la tendré. ¿Y cuántos quieren recibir la bendición de Dios? ¿Cuántos quieren recibir la unción de Dios? ¿Cuántos quieren cambiar la historia de sus generaciones? Entonces tienes que salir de la pasividad. Tienes que abandonar la zona de confort. Me encanta este versículo y es uno de mis versículos preferidos. Quizás es el primer versículo que aprendí cuando era un niño. En Dios haremos proezas. Claro, las proezas a las que yo me veía enfrentado, que necesitaba la intervención de Dios, eran las pruebas en el colegio. Sacarme un 6 en matemática ya era un milagro, una proeza de Dios. Entonces los pancitos de vida, esto siempre me salía antes de una prueba. Pero me marcó toda la vida y hoy los desafíos son diferentes. Hoy los desafíos son grandes, son distintos. Y estoy seguro que en los próximos años recordaré los desafíos de hoy y también sentiré esa sensación de que solo eran unas pruebas como de kindergarten. Que solo eran unas pruebas de educación básica, pero que los desafíos que mañana enfrentaremos sin lugar a dudas serán mayores, serán más grandes. Y nos provocarán tanto temor y tanto miedo como esa profesora en quinto, sexto, séptimo que amenazaba con sus pruebas o sus exámenes, y que si tú sabías que si no rendías podías arriesgar un promedio, una nota o un buen reto en casa. Y el centro de este mensaje no tiene tanto que ver con lo que Dios quiere hacer, sino con lo que tú vas a hacer. Si hay algo que necesitamos entender acerca del avivamiento, es que el avivamiento no es solo lo que Dios hace, sino también lo que el hombre hace. Yo creo que el avivamiento no solo tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver contigo. Ningún avivamiento va a llegar de forma espontánea sin la preocupación y la ocupación de una iglesia que ore. Avivamiento es el esfuerzo humano y la intervención divina. ¿Están aquí? Entonces, si usted se sienta a esperar que venga la visitación de Dios o el avivamiento por el que hemos estado orando tantos años sin hacer nada, espérese sentadito, porque de pie se va a cansar. El avivamiento no vendrá así. Si hay un gatillante de los moveres de Dios que han habido en el mundo, si hay algo que es como un denominador común en todos los avivamientos de la historia, ha sido el hambre. Digan conmigo: hambre. Cuando usted tiene hambre, Igor, ¿qué hace? ¿Cómo? Abre el refrigerador, o como Pedro Picapiedra dice: ¡Vilma! ¿Cierto? Un brontosaurio ahí. Pero cuando uno tiene hambre, uno busca. Y cuando queda con hambre después de comer, come más, ¿cierto? Y la iglesia hoy no tiene hambre.
Pero queremos avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Pero el avivamiento debe ser proporcional al hambre que tenemos. Anote eso. Avivamiento es proporcional al hambre de Dios que tenemos. Y si no hay hambre de Dios, no hay avivamiento. Porque el avivamiento es como que Dios echara benzina a una pequeña llama, que es tu pasión, que es tu hambre, que es tu anhelo. Pero para que venga esa gloria y el cielo se abra, para que venga ese poder que cambia las atmósferas, para que venga esa unción que quebranta los yugos de esclavitud que el diablo ha puesto sobre nuestra sociedad, debe haber en medio de la iglesia hambre de algo más. Como dice Dante Gebel, ser sagüesos de la unción, tener hambre de oro espiritual, sed del campeón. Estar seguros y convencidos que esto no puede ser todo lo que el evangelio es. Porque si esto es el evangelio, qué lata. Qué lata es reunirnos y ver que los enfermos entran enfermos a la iglesia y se van enfermos a la casa. Qué lata es saber que los pecadores son capaces de venir a una reunión y no ser conmovidos por Dios. Qué pena es saber que hoy a través de nuestras transmisiones la gente no está rindiendo su vida a Cristo. Y si eso es el evangelio, eso no es atractivo, eso es solo religión. Lo que convierte al cristianismo en una dinamita que puede hacer estallar una ciudad es el poder de Dios operando en medio de la iglesia. Pero este versículo es clave para entender lo que Dios quiere hacer. En Dios haremos proezas. Este versículo es fundamental para entender la responsabilidad que tenemos. Porque este versículo nos dice que Dios hará las proezas por ti. Este versículo dice que nosotros, ungidos por Dios, haremos proezas. Porque yo sé que Dios puede hacer milagro. ¿Cuántos saben que Dios puede hacer un milagro? Y yo tengo un montón de gente que me escribe a través de las redes sociales y me dice: pastor, yo sé que Dios puede hacer un milagro, estoy esperando en Él. Y así vive un montón de gente esperando que el milagro venga. Y arrastran sus problemas indefinidamente y esperan que Dios les solucione la vida, que Dios les solucione los problemas de forma milagrosa, sin renuncias, sin esfuerzos personales, sin dar una milla extra. Esperan que Dios haga completamente todo. Pero si aplicamos la ley del movimiento, si usamos el principio de la ley del movimiento, entonces es imposible que los milagros vengan así sin tú hacer nada. Si yo leo los evangelios, me doy cuenta que si esa mujer con flujo de sangre se hubiera quedado en su cama postrada o tirada en el piso ahí donde vivía y no se hubiera determinado a tocar el manto, nunca hubiera sido sana. Ley del movimiento. Si me muevo, me acerco a lo que estoy esperando. El ciego Bartimeo se quedó cómodo, ciego. No, el ciego Bartimeo escuchó que andaba un Jesús, nunca lo vio. Le contaban que hacía milagros. ¿Los había visto los milagros? Era ciego. Solo oyó rumores de que había un Jesús de Nazaret que sanaba a los paralíticos, que resucitaba a los muertos, que sanaba enfermedades de lepra. Y ahora él estaba a unos metros de ese Jesús. Y el tipo aplica la ley del movimiento, se pone a gritar. Y su grito fue oído por el maestro. ¿Y qué dijo Jesús? A ver, ¿dónde está el ciego para ir donde él? Eso dijo Jesús. Usted ha leído la Biblia. Es una historia que contamos en la escuela dominical. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Tráiganlo aquí. Traigan al ciego. ¿Y qué le gritaba a la gente? Cállate, si nunca te va a escuchar. Cállate, si él está muy ocupado, tiene una agenda importante, está de gira, nunca te va a prestar atención a ti.
Pero el tipo llamó la atención de Jesús y no fue Jesús el que vino para hacerle el milagro. Fue él que tuvo que pararse y con toda la dificultad venir ante Jesús. Ley del movimiento. La hija de Jairo estaba enferma, de hecho murió. No fue Jesús el que dijo: hoy alguien me dice por ahí, el Espíritu Santo me muestra que hay una hija de un tipo llamado Jairo, a quien vamos a ir a orarle para que se sane. No, fue Jairo el que vino a decirle: Jesús, ven a mi casa. Entonces, cuando yo veo los evangélicos, cuando yo veo a tantos cristianos esperando en una silla mecedora que Dios le haga el milagro, pierdo todas las esperanzas de lo que Dios puede hacer en esta nación. Cuando yo veo cristianos que están de brazos cruzados esperando a que Dios los sorprenda con el milagro que les cambia la vida, se me van las esperanzas, se me va la fe. Porque así es imposible recibir un milagro que cambie esta nación. Así es imposible que algo ocurra en este país. Sin embargo, la esperanza que tengo es que haya gente que logre entender que somos responsables de lo que ocurra en Chile. Somos responsables de lo que ocurre en este país. Somos responsables de lo que ocurre en nuestra población. Y para eso no es suficiente con venir a una reunioncita y cantar 4 cantos al Señor. Algo más hay que hacer. Un paso más hay que dar. Una batalla más hay que pelear. ¿Está aquí o no? Mírenme, usted es responsable. Podemos atribuirle a Dios toda la responsabilidad y morirnos un día diciendo: bueno, Dios no quiso mandar un avivamiento. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios es un avivamiento por desbordar. Dios, en todos los episodios de la historia, cuando el pueblo clamó por un despertar, cuando el pueblo buscó un mover de Dios, cuando el pueblo buscó a Dios para cambiar un escenario terrible, Dios siempre respondió con un avivamiento. Por eso Jesús nos dijo: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Por qué el Padre va a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira lo que dice la Biblia. Jesús dijo que el Padre nos tenía en la posición de hijos. Eso es lo que Jesús está diciendo en ese versículo. ¿Cuántos saben que son hijos? Pero el hijo tiene que pedir. Porque la promesa de Jesús podría ser distinta. El Padre que está en los cielos los ama tanto que ni se lo pidan, se los va a dar igual. ¿Y cuántos estaríamos contentos de eso? Felices, ¿no? Ni se lo pedí y me lo dio igual. Pero Jesús pone una condicionante. ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren una invasión de su gloria? ¿Cuántos quieren la unción de Dios en sus vidas? No sirve entonces que te quedes acostado mientras tu hermano están pidiendo por Dios en un levántate con Dios. Porque para tener al Espíritu Santo en una manifestación gloriosa y en un mover del Espíritu de Dios extraordinario, hay que pedirlo. Pero ¿en qué ocupas tu tiempo? Pidiendo: ay, Señor, te pido que me ayude a escoger qué zapatos me tengo que comprar. ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué pedimos? Y la Biblia dice: ustedes son hijos. Jesús dijo: ustedes son hijos. Gloria a Dios. Pero aquí hay que pedirlo. Y me encanta, porque Jesús también dijo que habían cosas por las que no debíamos ni pedir. Cáchate esa. O sea, por lo que va a vestirte, ni lo pidas si es necesario. No ocupes tu tiempo pidiendo por eso, porque el que viste las flores del campo te va a vestir a ti. Pero el mismo Jesús que dijo que por eso no pidiéramos, nos manda a pedir al Espíritu Santo. Porque lo que Jesús vino a hacer es poner en orden las prioridades. Y hay algo más importante que encontrar esposa. Alguien tiene que decir amén. Hay algo más importante que tener un nuevo trabajo.
Hay algo más importante que cambiar el celular o tener un mejor computador. Hay algo más importante que a tu empresa le vaya bien, y es tener la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Se lo voy a decir. Porque cuando usted tiene la unción, entonces va a escoger una esposa de acuerdo al corazón de Dios. Cuando usted tiene la unción, usted donde se plante va a prosperar. Si usted tiene la unción, su negocio va a crecer. Entonces lo importante es tener la unción para que le vaya bien en la vida. El problema es que no lo pedimos. Entonces estamos toda la vida esperando que vengan las cosas, cuando la Biblia nos manda a la acción, a la conquista, a actuar. Anímate a caminar, anímate a dar pasos, porque nunca se van a resolver los problemas que no te atreves a enfrentar. Por eso Josué 1:9 dice: estaré contigo donde quiera que vayas. Pero no dice voy a estar contigo en tu lugar de confort. Dice estaré contigo donde quiera que vayas. Por eso te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que no temas, no desmayes. Porque para entrar a la tierra que yo te prometí, para entrar a la tierra prometida donde se conquistan las victorias de Dios, allí tú tienes que ser valiente y dar pasos. Sé valiente y da pasos. Sé valiente y avanza. Sé valiente y deja la comodidad. Sé valiente y levántate a orar en la madrugada. Sé valiente y empieza un ayuno hasta que Dios te bautice con el Espíritu Santo. Sé valiente y comienza a leer la Biblia hasta que te encuentres con Dios. Por eso me cargan los discursos de tanta gente. No, yo ya no creo en Dios, me decepcioné. ¿Lo buscaste con toda tu fuerza? Gente que dice, no, yo no creo en la Biblia. ¿La leíste completa? No. Entonces eres un charlatán, un mentiroso. Si alguien viene a decirme que no cree en Dios, que me diga cuánto lo buscó. Si alguien viene a decirme que no cree en la Biblia, que me diga cuántas veces la leyó. Porque yo estoy seguro de lo que estoy predicando. Porque no estoy parado frente a usted porque me fue mal en la vida. Estoy parado porque Dios me llamó y sé que Él es Dios. Y sé que el que busca a Dios lo va a encontrar. Sé que el que lee la Biblia, su vida va a ser transformada. Pero usted lo sabe. Muchachos, hermanos, hermanas, personas que nos están viendo, Dios te manda que te esfuerces, a que tengas hambre, a que tengas desesperación de ver algo de Dios poderoso. ¿Cuántos quieren ver cosas grandes? ¿Y cómo estás buscando a Dios? Y esto es una discusión eterna. Porque esto de que Dios es soberano y que Dios va a enviar un avivamiento cuando Él quiera, lo usa gente para justificar la falta de crecimiento en su iglesia, la falta de frutos, la falta de santidad, la falta de oración. Y es curioso, porque a mí me lo han dicho pastores, pero si no sacamos nada con orar tanto, si Dios va a enviar el avivamiento cuando Él quiera. Me lo han dicho. Y sabe que son iglesias de 15 personas y no las menosprecio, por favor. Pero con esa mentalidad nunca va a ganar una ciudad. Yo prefiero creer que Dios está dispuesto a enviarlo, pero que tiene que haber gente dispuesta a recibirlo. Y aprenda esto: si la gente no viene a la iglesia va a la gente. Y entonces, cuando la iglesia se moviliza, comienza a venir el poder de Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios sobre su vida? Por eso Josué es tan claro. El propósito de Dios era que su pueblo entrara en la tierra prometida. ¿Cuántos quieren entrar en la tierra prometida? Pero ellos no quisieron. Y mantuvieron a Dios 40 años en el desierto. Y Dios levanta a Josué. Si tu fe no alcanza para estar en el desierto, y solo, a lo mejor tu fe es solo
sobrevivencia. Entonces tú estás destinado a vivir ahí para siempre. Pero si tu fe te lleva a creer de que tú puedes conquistar la tierra prometida, tú no te quedarás en el desierto para siempre. Él estará contigo en el desierto si tú crees que eso es lo único que Dios te puede dar. Pero aquellos que creen que pueden entrar a la tierra prometida, Dios estará con ellos camino a la posesión de las promesas de Dios para su vida, para su familia, para su ministerio. Porque donde quiera que yo vaya, Dios estará conmigo. Y si quedo en casa, me quedo en casa. Y ahí Dios estará conmigo. Y así se conforman tanta gente. Pero cosas grandes nunca va a haber, porque en casa, a lo más que Dios le llene el galón de gas, que le multiplique la olla. Y está bueno, es bonito, pero hay más. Yo dije, hay más. Cuando emprende el camino de la conquista, Dios te acompaña. Mire lo que dice Hechos 11, 19 al 21. Después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba. Muchos creyeron y siguieron al Señor. Me encanta aquí porque a raíz de la persecución, muchos cristianos huyeron. ¿Y qué hicieron? Llevaron el evangelio y obedecían la orden dada por el Señor Jesucristo algunos años antes. Mateo 28, 18 al 20. Vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos, bautícenlos. Y yo le pregunto a usted, ¿quién envió a Felipe a Samaria? Nadie. Fue solo. Él estaba obedeciendo la orden de ir. Sin embargo, cuando Felipe va a Samaria, ¿qué ocurre? Un avivamiento acompañó al hombre que obedeció el mandato de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso hay gente que espera como un mandato especial para ir a predicar el evangelio, cuando el Señor ya los mandó a predicar el evangelio. No se necesita una unción especial, hay que hacerla. Entonces la gloria de Dios te acompaña. Predica el evangelio, obedece. Salga de su zona de confort y vaya y predique el evangelio. Cuando predicamos el evangelio y obedecemos la orden de Dios, el avivamiento viene y respalda la proclamación de la palabra. ¿Están aquí, verdad? Por eso el orden bíblico es: a la instrucción le sigue un hombre obediente, y a un hombre obediente le sigue la gloria de Dios. Escuche bien: a la instrucción le sigue un hombre obediente, y al hombre obediente le sigue la gloria de Dios. ¿Cuántos de aquí van a seguir la instrucción de Dios? Siga la instrucción de Dios. Solo los hombres obedientes pueden seguir la instrucción de Dios. Solo la gente que obedece puede ver la gloria de Dios. Yo veo en la Biblia diferentes órdenes que Dios nos da, palabras que Dios nos ha entregado. Pero muchas veces esas órdenes, esas instrucciones no son obedecidas, entonces la respuesta de Dios no viene. La gloria de Dios no viene. La unción de Dios no está. Cachluna lo dijo de esta manera: demasiada gente queriendo ser ungida y poca gente queriendo ser obediente. Dígalo otra vez: mucha gente quiere ser ungida, poca gente quiere ser obediente. ¿Cómo viene la unción? Producto de la obediencia. ¿Quiere ser ungido? ¿Quiere ser ungida? ¿Quiere ver la gloria de Dios? Tiene que aprender a obedecer. Entonces, ¿usted ahora entiende por qué no ha sido ungido? ¿Por qué? Porque para que haya gente ungida tiene que haber gente obediente. Por eso me gusta el versículo que leímos al principio. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Cuál es la tarea de Dios? ¿Y cuál es nuestra tarea? ¿Cómo podemos hacer cosas grandes sin la unción del Espíritu?
No se puede. ¿Cómo puede sanar un enfermo sin la unción del Espíritu? Es imposible. Es decir, lo que la Biblia nos dice es que para estar haciendo cosas poderosas necesitas estar ungido. ¿Aló? Y uno de los grandes distractores que vamos a tener en la vida cristiana son nuestros enemigos. Todos aquí tendremos enemigos. Enemigos espirituales, pero que de repente se meten en la vida de gente que se convierte en nuestros enemigos. Y por ahí tienes quizá a un familiar, a un compañero de trabajo, a tu jefe, que está endemoniado el pobre y se convirtió en tu peor enemigo. ¿Y sabes lo que dice este versículo? Es que usted se preocupe de hacer proezas en Dios, que Dios se preocupa de hollar a tus enemigos. La batalla que tenemos no es contra nuestros enemigos, porque el que se preocupa de tus enemigos es Dios. Nuestra batalla es hacer proezas. El desafío no es pelear contra el diablo, el desafío es ser ungidos por Dios. Este es el tiempo, esta es la hora en que comencemos a ser obedientes, comencemos a vivir para Dios, comencemos a obedecer a Dios, para que la gloria de Dios comience a venir. Invasión no es solo un lema, invasión es el deseo de Dios de llenarnos y saturarnos con su gloria. Pero para eso hay que ser obediente. Miren lo que dice Mateo 16:20. Dios puede trabajar a favor de nosotros, iglesia. Dios podría hacer toda la pega, pero Dios prefiere trabajar como lo hizo con los discípulos, con nosotros. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor. Y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes. ¿Y qué hacía el Señor? ¿Qué dice ahí? Y el Señor ¿El Señor podría haber convertido a la gente solo sin la necesidad de sus discípulos? Sí. ¿Cuántos creen que el Señor es todopoderoso? ¿Cuántos creen que el Señor puede convertir este país así en un minuto? ¿Cuántos creen que Dios puede enviar un avivamiento ahora mismo a toda esta nación y que esta nación arda en el fuego del Espíritu Santo? Pero Dios no decidió eso. ¿Sabe lo que Dios quiso? No es hacer toda la obra Él, sino que Dios no es egoísta. Dios es generoso. Entonces, como Él dice, yo no quiero hacer toda la obra, yo los incorporo. Y yo no hago la obra solo, la hago con ustedes. ¿Y ustedes creen que Dios se ha equivocado en este tiempo? ¿Ustedes creen que el que está durmiendo es Dios? ¿Ustedes creen que el que está quieto, el que está frío espiritualmente es Dios o es la iglesia? Porque si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. El problema es que Dios no lo quiere hacer solo. Dios lo quiere hacer contigo. Por eso aquí dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba. No hacía toda la pega el Señor. Él se asoció con sus discípulos. Entonces cuando la iglesia sale, el Señor le ayuda. Cuando la iglesia predica, el Señor confirma la palabra con señales que nos acompañan. Esto es súper importante. Porque Dios puede trabajar a favor de nosotros y hacer todo el trabajo. Sin embargo, Dios, que es un Dios generoso y que nos ama, nos considera sus amigos, nos incorpora en la obra. Y ahora Él nos dice, no voy a hacerlo todo yo, voy a trabajar con ustedes. Seremos una sociedad, haremos una alianza. Bendito Dios. Bendito el Señor. Porque Él podría hacerlo solo, pero Él nos incorporó. Eso es un privilegio. Él te sumó a su obra. Pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros. Y si no estamos viendo las señales, si no estamos viendo la confirmación de Dios, si no estamos viendo la palabra que está siendo respaldada por los prodigios y los milagros, es porque primero nos salimos.
Levanta tu mano y diga conmigo: todos los que salen y predican son ayudados por el Señor. Todos saliendo predicaron y el Señor obró con ellos. Y el Señor estuvo con ellos. Por eso no se trata de que el ministerio crezca sobrenaturalmente. Si tú no haces un esfuerzo de hacer famoso el nombre de Jesús, nunca va a crecer. Pastor, con mucho respeto, puede esperar toda su vida que la gente venga a la iglesia, pero quizá la Escritura es verdad y Dios no está esperando que la gente venga, sino que está esperando que nosotros vayamos a ellos. Hermanos, recibimos la unción en el mes de abril del año 2016. Llegamos de Argentina y ya algo poderoso ocurrió. Los que son de esa generación saben de lo que estoy hablando. Terminó nuestro culto y tuvimos que decir: hermano, vamos a hacer semana de consagración para que no se nos apague el fuego. Y fue una semana de consagración gloriosa, de tener 30 hermanos, 15 durmiendo y 15 despiertos en una reunión. Terminamos un viernes, una semana de consagración con casi 100 personas metidas en la iglesia y no sé de dónde salían. Hermanos, guerras espirituales que ni te imaginas. Se apagaban las luces, los endemoniados agarraban la silla, le querían pegar al pastor. Oramos por el Igor, ¡pum! ¡Pa! Oramos por otro muchacho que llegó, todo indiferente, se paró ahí. Le oramos, se fue para atrás, fue libre, Dios hizo una obra. Pero no nos quedamos ahí. Dijimos: ahora que tenemos lo que tanto pedimos, hay que hacer campañas. Hicimos una campaña, arrendamos una carpa. No teníamos plata, hermano, porque éramos una iglesia muy pobre, muy pequeña. Esto estoy hablando hace 4 años atrás. No teníamos ni para pagar la carpa, que salía como 300 lucas nomás. Y no teníamos, pero igual lo hicimos. Arrendamos la carpa. Hermanos, con estos parlantes nos fuimos a la carpa. Levantamos una tarima. Invitamos a la gente. La primera noche nosotros nos creíamos con Deya Carlos, Anacondia, Claudio Freyson, Betty Freyson. Estuvimos todo el día predicando, pero a las 6 nos fuimos a la casa a orar. A las 4 o 5 nos fuimos a la casa a orar. Dejamos que todos trabajaran en la campaña y nosotros llegamos justo a predicar. Hermano, y llegamos, y yo no te puedo mentir, una atmósfera de Dios se derramó en esa campaña, esa noche. Gente endemoniada comenzó a verse. La gente estaba asustada porque no sabíamos cómo agarrar a los endemoniados. Claro, yo di charlas y capacitaciones. Si un endemoniado se manifiesta, agárrenlo entre dos y lo llevan adelante y lo dejan al lado de la tarima. Cuando los endemoniados se empezaron a manifestar, ni de a 6 los podían mover. Y era un espectáculo, hermano. Al otro día llegó toda la población a ver qué pasaba en la carpa. Porque escucharon gritos, escucharon, pero de todo. La unción no se deja dentro de la iglesia. La unción hay que llevarla a las calles. A veces tenemos una vara del cristianismo tan baja. Así. ¿Cómo está, hermano? Estoy bien, pastor. Mi hijo me acompañó a la iglesia. Y yo sé que es motivo de alegrarse que tu hijo venga a la iglesia. Pero si te alegras con tan poco, nunca vas a esperar algo más. Yo no me voy a alegrar con que mi hijo venga a la iglesia. Me alegra, sí, que Benjamín Rivera, que Maxi estén y que toquen y que hayan perseverado. Los considero como hijos. Pero no estoy feliz ni salto en un pie. Yo no quiero ver a ellos impactando las naciones. Y a veces la vara es tan baja. Y tenemos una vara tan bajita para todos. Cuando hay tanto que podemos hacer por Dios. Usted tiene redes sociales. Usted tiene una impresora en la casa. Me gustan los testimonios que cuenta Josué Irión en sus prédicas. Una mujer paralítica. Decía: yo quiero predicar.
No hay una mejor estrategia, David, que agarrar en un papel cortado con sus propias manos, ni siquiera usó tijera, y en cada papel escribió un versículo bíblico y desde la ventana de su casa lo empezó a tirar los papelitos por afuera. Y la gente pasaba por el papelito, lo pisaba, pero una mujer que iba camino a suicidarse ese día recibió el papelito que venía del cielo bajando, lo toma y en el papel decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la mujer leyó el papel y comenzó a llorar. Entregó su vida a Cristo y murió sirviendo a Jesús en una iglesia por ahí. Y hoy tenemos todo para predicar, pero no queremos predicar. Y como no queremos predicar, no tenemos avivamiento. Porque avivamiento no es para entretener, avivamiento es para transformar. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Escucha esta historia, porque en el año 1940, Edwin Orr llevó un grupo de estudiantes de su seminario, de su escuela, para estudiar a Inglaterra. Una de las paradas que tuvo este grupo de estudiantes incluyó un lugar histórico que era la casa, el hogar donde vivió John Wesley, fundador del movimiento metodista. En una de las habitaciones de esa casa hay dos impresiones en el piso. Y esas impresiones, de hecho, cuentan, yo voy a ir a esa casa. Están las rodillas de John Wesley marcadas en la madera. Y hay dos impresiones que dicen: aquí se arrodillaba John Wesley. Toda su vida se arrodilló ahí. Y cuando los estudiantes regresaron al autobús, el doctor Orr notó que faltaba un estudiante. Se le había quedado uno por ahí en el camino. Entonces vuelve a entrar a la casa de John Wesley para buscar a aquel que se había quedado atrás. Al entrar, el doctor Orr encontró un jovencito arrodillado sobre las impresiones donde oraba John Wesley. Estaba de rodillas ahí y ese joven oraba al Señor diciendo: oh Señor, hazlo otra vez en mi generación. Oh Señor, hazlo otra vez. Oh Señor, hazlo otra vez. 40 años más tarde, ese jovencito estaba impactando el mundo. ¿De quién estoy hablando? De Billy Graham, que se atrevió a decirle: Dios, hazlo otra vez. Hazlo otra vez en mi generación. Y yo no sé cuántos aquí van a decirle a Dios: hazlo otra vez. Hazlo otra vez, Dios. Hazlo otra vez. Gracias por ser parte de nuestras transmisiones en vivo. Recuerda dejar tu aporte, diezmo o donación a la cuenta que aparece en pantalla o vía web por el www.centroenlinea.org. A través de tu ofrenda, el reino de Dios es extendido, entregándole ayuda y esperanza al que más lo necesita.